Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancamos cubriendo la sorpresa que nos ha traído el Banco Central Europeo. Hablamos sobre los recientes repuntes en las presiones inflacionarias. Hablamos sobre lo que puede suceder la siguiente semana con relación a la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y definitivamente cubrimos ahí operativas bastante interesantes que están sucediendo con relación al peso chileno y su contraparte colombiano. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, es de verdad todo un placer estar de vuelta aquí en un episodio más del Trader y rápidamente le doy la bienvenida a mis compañeras. Tenemos ya ahí en pantalla a Javiera de Blue Chip Finance y a Gabriela de Inversiones y Trading. Mis estimadas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo las ha tratado la semana? Súper bien, ya estamos en septiembre acá en Chile, es un mes festivo, así que súper entretenido. Sí, exactamente. Sí. De hecho, hoy día nosotros aquí en Inversiones y Trading vamos a estar con una celebración, así que mejor aún. Por eso hoy día estamos grabando este trade-off con tanto ánimo, diría yo. Con esa sonrisota. Sí, Los exacto. chilenos nos van a entender ahí. Exacto. Es algo bien interesante porque no nada más es pertinente a Chile. Muchos países de Latinoamérica celebran, tienen festividades con relación a cuestiones de independencia o cuestiones de esa índole en estas fechas. Entonces yo creo que para todos los latinos, todos nuestros compatriotas, pues vamos a estar muy sonrientes. Estamos en ese modo festivo. Me comentaba ahí Javiera, que estaba ahí, pues ya empieza a sentirse, ¿no? Esas festividades. Y bueno, yo les comento, yo ando un poco cansado, la verdad, un poco cansado. Ahí Gabriela hizo que me desvelara, porque se nos va de fiesta. Bueno, no se crean, no tan cansado, han dado en peores madrugadas, pero sí, yo creo que, bueno, un poco triste. ¿Por qué? Porque pues ahí Gabriela no me invitó al asado. Oye, ¿el asado es como una carnita asada o es algo diferente? No, es carne a la parrilla con, en Chile se les llama longanizas a los chorizos porque son un poquito más largos que los chorizos parrilleros argentinos, por ejemplo, o uruguayos. ¿Qué más lleva, Javi? Pollo, si es que alguien quiere pollo. Sí, pollo. Chancho. Exacto. También hay gente vegana, verduras. También, exacto, sí. Es algo reciente de tendencial. No, pues yo creo que yo le Exacto. caería ahí con unas tortillitas de armar unos taquitos, ¿no? Qué rico. Sí, eso es mi fuerte, pero bueno, espero que te la pases de lo más lindo ahí en las festividades, ahí en esa celebración en Inversiones y Trading. Y bueno, mis estimadas, ¿qué les parece si arrancamos ya a lo pertinente a este episodio del Trader? Hay mucho material de suma relevancia que cubrir. Vamos con todo. Vámonos arrancando con Macro Explosivo. Gabriel, quiero escuchar tu perspectiva porque yo creo que el Banco Central Europeo hoy en día nos ha sorprendido a prácticamente todos. Las expectativas estaban en que, las probabilidades y expectativas yacían en que muy probablemente en esta ocasión no iba a hacer nada y todavía existía la posibilidad de que posteriormente en este año hubiera otro incremento de 25 puntos base. El Banco Central Europeo básicamente dijo, no, de una vez le metemos y acabamos por aquí, ya tenemos que culminar con este proceso de incrementos de este ciclo de política monetaria, básicamente entregando ese incremento que todavía pues pareciera que pudiera haber o que llegara, pues se entregó el día de hoy, subieron la tasa de depósito por 10ª vez consecutiva en lo que lo está estableciendo en un nivel récord para la Unión Europea de 4%, una vez más haciendo mención de que muy probablemente ya han llegado al ciclo de ajustes, haciendo un tanto aludiendo, por así decirlo, que bueno, pues obviamente las presiones inflacionarias han estado yendo a la baja, por consiguiente muy probablemente este es el punto en el cual estarían ya culminando con este ciclo de ajustes. No obstante, como todos los otros bancos centrales lo han estado haciendo,
pues mencionando que muy probablemente todavía las inflaciones sí han estado cooperando, pero siguen siendo elevadas y por consiguiente van a tener que mantener por un mayor lapso de tiempo los tipos en niveles elevados y también obviamente si es que no coopera la situación en el frente inflacionario, pues también reactivarse, ¿no? En cuanto a ajustar la política monetaria. ¿Qué más vimos el día de hoy? Antes de escuchar cómo es que tú has visto esta decisión, prácticamente algo que en cierta manera hace bastante sentido, tiene bastante sentido. Por un lado, revisiones a la baja en cuanto al crecimiento económico y con relación a las expectativas de inflación, pues viendo modificaciones al alza en cuanto a las proyecciones. Para el 2023 se espera que la economía europea termine con un crecimiento de 0.7%. Esto se vería en teoría acelerándose a un nivel de 1% para el año entrante de 2024 y para el 2025 el Banco Central Europeo que espera que continúe creciendo o el crecimiento económico se acelere y llegue a niveles de 1.5%. Para la inflación, las expectativas están en que en este 2023 se van a acentuar en un 5.6%, mientras que para el 2024 estas van a caer a niveles de 3.2%. Aquí obviamente lo que es de relevancia recalcar es que 3.2% todavía está por encima de los niveles objetivos del Banco Central Europeo. En cuanto a las proyecciones de incrementos de las presiones inflacionarias, esto en cierta manera siendo un poco como resultado de los recientes incrementos que hemos visto en los energéticos, algo que hemos estado cubriendo anteriormente. ¿Cómo has visto tú esta decisión por parte del Banco Central Europeo, mi estimada Gabriela? Mira, yo creo que lo que hicieron está correcto. ¿Por qué? Porque justo a principios de la mañana de la semana, yo estaba analizando esta decisión de política monetaria y tomé varios puntos en consideración bajo los distintos escenarios que se podían dar. Y dentro de uno de esos estaba la posibilidad de que subieran la tasa y que empezaran a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque si con las condiciones actuales de la zona euro, que no son las mejores condiciones, no subían la tasa, cuando se espera que para el cierre del año las condiciones empeoren, menos aún podían subirla. Entonces, no les quedaba mucho espacio como para poder no subirla. Entonces, yo creo que por lo mismo tomaron la decisión, se la jugaron y dijeron, la subimos ahora, total. Si presionamos más a la economía, no hay problema, podemos seguir aguantando y después empezar a recortar. Y tratamos de esta manera de controlar la inflación. Así que yo creo que por eso optaron por ese camino, porque si no, ellos mismos se ponían un poco la soga al cuello porque no tendría justificación subir una tasa con condiciones económicas peores que las que ya venían presentando. Ese era uno de los escenarios que habíamos evaluado a principios de la semana y yo creo que finalmente fue el que se terminó dando y que creo que otros bancos podrían seguir bajo esa misma senda. Si tú te fijas, las proyecciones que nos entregaron el día de hoy nos hablan de que realmente la inflación todavía sigue estando alta y por sobre el objetivo, pero al mismo tiempo también nos hablan de un crecimiento que lamentablemente no se ve nada de bien para este año. Y ahí es donde también está la otra pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Realmente se va a alcanzar ese crecimiento de 0,7% para el cierre del año? Porque con esta tasa tan alta podría igual golpear muy fuerte a la economía, mantenerla en el nivel actual, también podría entregarle más presión y quizás no necesariamente se llegue a esa proyección que nos entregaron. Entonces yo creo que ahora la siguiente pregunta ya no es si es que va a seguir o no subiendo la tasa, porque yo creo que eso se ve como menos probable porque realmente ellos empezaron a cerrar la puerta. No te dijeron que no la van a subir más, pero empezaron a cerrar la puerta. Y creo que ahí el mercado reaccionó. Si tú te fijas, hoy día tuvimos caídas por parte del euro, a pesar del alza de la tasa, porque no se justifica a un euro más fuerte que a un dólar, por ejemplo, porque las proyecciones económicas son malas y también porque se le pone un cierre a este ciclo de endurecimiento en cierto grado. Y por otro lado tuvimos a una bolsa europea que sí logró repuntar porque también se le dio más certidumbre de lo que podría pasar para más adelante en cuanto a política monetaria. Entonces creo que fueron varios los mercados que se vieron afectados o impactados, mejor dicho, por esta noticia. Creo que es una noticia que, insisto, creo que otros bancos podrían replicar porque me hace mucho sentido, porque realmente las condiciones económicas no son las mejores y hay muchos indicadores que nos muestran que la inflación está empezando a decaer. No la general, sino que la subyacente. La general es otra historia con los precios del petróleo. Fascinante explicación y creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas. Es mejor ahorita posicionarse en un punto en el cual permita adecuarse a una situación económica más desfavorable en un futuro que pues obviamente tratar de justificar, como tú atinadamente mencionaste, incrementar cuando se está cayendo ya a pedazos y estamos hablando de crecimientos negativos. Yo creo que haces un muy buen punto en mencionar, pues, cómo es que se puede justificar esos crecimientos y los principales motores, en cierta manera,
de la economía europea, pues están ahí viéndose, hablamos de Alemania, China tampoco no está ahí dando nada que reluzca, ¿no? Por consiguiente, pues va a ser algo en lo cual es mejor ahorita posicionarse de manera un tanto más agresiva para posteriormente poder apoyar cuando se vaya a requerir. Fascinante. Y sí, también muy interesante lo del euro, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que hubiera la gente esperado es, nos sorprendieron con un incremento de tasas, el euro a la alza, Claro. pero como tú ahí mencionas bastante atinado, pues digo, ¿por qué vas a comprar euros si estás viendo que se va a estar ahí desquebrajando posteriormente la situación? Y muy probablemente lo va a hacer, digo, con incrementos de tasas. Ahí yo creo que están no solamente viendo un paso adelante, sino dos pasos adelante los mercados. Y yo creo que para la gente que inicia en esto, a veces esa Sí, puede ser la complicación, ¿no? Porque uno estudia la teoría de incrementos de tasas, sube la divisa. Pero luego ujú, vienen las cuestiones de tratar de ver qué tantos pasos adelante, ¿no? Fascinante exacto. explicación la que nos has entregado, Gabriela. Me voy contigo ahora, Javiera, porque vamos a tocar otro punto que pues prácticamente fue de extrema relevancia en la semana. Así Nos es. metemos a las cuestiones inflacionarias. Si ha habido algo, yo creo que obviamente recientemente pues la desaceleración económica ha empezado a tomar un poco de atención. Sin embargo, la inflación continúa siendo ese evento el cual tiene todo el enfoque de atención, ¿no? ¿Qué hemos visto en la semana? Lo comentábamos la semana anterior, hablábamos de cómo muy probablemente los incrementos de los energéticos iban a tener un impacto, los resultados salieron por encima de las expectativas de mercado, lo que ahora estamos viviendo, que en cierta manera esto ya da forma a un cierto punto, un piso o un fondo, y estamos viendo un repunte en las presiones inflacionarias. Para el mes de agosto, estas avanzaron a niveles anuales de 3.7% por encima del 3.6% esperado y encima del 3.2 visto en julio. Y bueno, una vez más, esto luego de haber tocado fondo en el mes de junio en niveles de 3%. La subyacente, que en cierta manera fue algo que alivió un poquito pues lo que yo creo que sería un tanto alarmante, dado que esta sí cayó, ¿no? Cayó a niveles de 4.3%, pasando de 4.7% visto y en línea con las expectativas de mercado y bueno, lo que anteriormente en el mes de julio había estado en 4.7%. Ahora, ojo, lo que quiero aquí estructurar un poco es el siguiente caso escenario, ¿no? Cuando vemos la inflación a modo mensual en el frente subyacente, se aceleró y se aceleró más por encima de lo que los mercados estaban esperando. Adicionalmente a esto, el día de hoy hemos visto la inflación de los productores considerablemente por encima de las expectativas de mercado y situándose en niveles de 1.6%. Anteriormente, esta métrica estaba en 0.8%. Las expectativas estaban en que íbamos a ver un ligero incremento a niveles de 1.2%. Ahora, gente puede augurar o debatir un tanto en que no necesariamente los productores van a rápidamente transmitir esos incrementos de los precios a los consumidores. Sin embargo, porque puede haber el caso escenario en el que, bueno, el consumidor no está tan bien, por consiguiente, lo que optan los productores es, pues, simple y sencillamente reducir sus márgenes, ¿no? Sin embargo, si el consumidor tiene la cartera, todavía anda gastando, lo vimos el día de hoy con las ventas minoristas por encima de las expectativas de mercado, muy probablemente esto se va a pasar al consumidor final. Y yo creo que aquí podemos empezar a ver una dinámica, ¿no? En la cual pues continúan, si también vemos cómo continúan desarrollándose los energéticos, continúan subiendo. Y yo creo que todo esto lo anunciábamos o mencionábamos anteriormente, bueno, la subyacente va bajando. Pero cuando las ves a un modo histórico, pues sí, la principal es más rápida, se mueve muchísimo más rápido, pero la subyacente lo sigue hasta en cierto punto. Por consiguiente, por más meses que empecemos a ver incrementos en los precios en el frente principal, esto se va a transmitir a las otras áreas. Ya hemos hablado muchas veces, no me voy a meter en todo el ciclo de cómo se desarrolla esta dinámica, pero yo creo que estamos ahí entrando en una situación un tanto peligrosa con la cuestión inflacionaria. ¿Cómo estás viendo tú esto que está sucediendo en el frente inflacionario, Javiera? Bueno, nosotros venimos conversando hace tiempo que la situación está bastante mixta, el panorama está mixto. Al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer los datos, tanto de la inflación, de la producción, el de los productores, del desempleo. ¿Para qué? Para estimar qué va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión. ¿Va a subir la tasa? ¿La va a mantener? Y frente a eso, la verdad es que este dato inflacionario fue bastante potente, debido a que efectivamente fue mayor a lo esperado. O sea, estamos hablando que lo esperado era 3.6, la inflación y fue un 3.7, y en términos de la inflación subyacente también ocurrió que, bueno,
anualizada se mantuvo, o sea, fue con respecto a lo esperado, pero la variación mensual, como tú comentas, efectivamente fue distinta. Entonces, lo que tenemos que entender de este dato inflacionario es que principalmente los factores que afectaron fueron más estacionales y tiene que ver más que nada con el repunte del precio del petróleo en agosto y que probablemente va a continuar en septiembre, que claramente es una presión inflacionaria. Ahora, también tenemos que ver que en Estados Unidos la desaceleración del mercado laboral eh, también fue un tema, o sea, nos hace pensar que cuál podría ser la decisión de Estados Unidos, preocuparse de la reactivación económica o seguir viendo el tema inflacionario, que ya estamos viendo bastante presiones inflacionarias. A mi parecer, las expectativas son que en la próxima reunión la Reserva Federal podría mantener la tasa, pero de todas formas igual se espera un aumento al fin de año, y esto tiene que ver principalmente con lo mismo, o sea, estamos viendo que efectivamente la inflación no está cediendo como se esperaba y también el término de producción también han habido distintos factores. Sigue siendo mixto el escenario, sí, pero creo que lo que se espera principalmente es que lo que veamos la próxima semana en términos de la Reserva Federal no vaya a ser un aumento, sino que podría ser ya para las próximas reuniones hasta fin de año. Definitivamente y ahorita vamos a tocar lo que va a esperarse para el FOMC, pero yo creo que las cuestiones inflacionarias están llegando en un momento en el cual le pueden sacar un as bajo la manga a los bancos centrales, ¿verdad? Los bancos centrales creían que ya la habían controlado, dominado, y la realidad de las cosas es que vamos a reiterar este punto. Con la inflación no se juega porque puede mandar a tu país y a tu economía al traste. ¿Sí? Entonces creo que debe ser un punto al cual se debe mantener ahí bastante atención y una vez más, pues le está complicando ahí la jugada a los bancos centrales. Gabriela, regreso contigo porque nos tenemos que meter una vez más a cuestiones de política monetaria. En esta ocasión, la semana entrante, la centenaria que se nos viene, tenemos al grande, tenemos al FOMC, tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos al Banco Central estadounidense. ¿Qué es lo que se espera? Como Javiera ahí mencionó muy atinadamente, que no va a haber incrementos, que van a mantener la tasa en niveles, pues, los cuales fueron ahí previos a la gran crisis financiera del 2008 en 5.25, 5.50%. Ahora, sí, cuando vemos las probabilidades, estas están altamente elevadas en que no va a haber un incremento, en que se va a mantener. Ahora, no porque haya probabilidades, eso significa que no vaya a haber unas, no pueda, no, bajo con ahí con las palabras, ¿verdad? Exacto. Digo, ¿dónde estamos hoy? El Banco Central Europeo nos sorprendió, una vez más, las probabilidades para ese estaban de 20% y bueno, pues nos lo entregaron, que dijeron de una vez, ándale, ya váyanse con... Ahora, la dinámica. Yo creo que estos van a continuar y es una metodología un tanto interesante, ¿no? Yo creo que a modo contrario, dado que Estados Unidos tiene un perfil económico más saludable que el Frente Europeo, ellos están viendo una situación en la cual vamos a esperar un poco más, vamos a tratar de que el tiempo nos favorezca en sí por sí solo. Los niveles actuales, el acumulado, nos favorece en la dinámica inflacionaria y nos mantenemos a un modo espera, ¿no? Yo creo que más o menos esa es la dinámica. Ahora, cuando vemos los recientes datos económicos, nos están muy probablemente orillando a que sí van a tener que meterle otro, ¿no? Por un lado, cuando vemos el mercado laboral, ya lo hablamos anteriormente, sí hemos visto una desaceleración, sin embargo, todavía estando bastante sólido. De hecho, hoy vimos las solicitudes de desempleo, no estamos viendo un repunte, no hay algo que tú digas, hey, de hecho, la gente ya está perdiendo sus puestos laborales y lo hemos hablado reiteradas veces. Para que realmente haya un menor consumo, una menor actividad, pues la gente no tiene que tener de empleo, dinero, ¿sí? Vimos al consumidor americano, las ventas minoristas, por encima, considerablemente por encima de las expectativas de 0.2, se esperaba una reducción, previamente estas habían estado a modo mensual en 0.5%, estas se establecieron a niveles de 0.6%, estamos viendo a los energéticos subir y no parar, sube, que sube, por consiguiente yo creo que todo esto orilla a que efectivamente vamos a tener un incremento adicional. ¿Va a ser en septiembre? Yo creo que no, puede que lo vayan a dejar ya sea para noviembre o diciembre, conforme como se vayan desarrollando las presiones inflacionarias, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a ver en esta cuestión? Proyecciones.
Yo creo que aquí, a diferencia del frente europeo, bueno, sí, inflación, ajustes al alza, aunque para el desarrollo económico, en lugar de como se vio en Europa a la baja, pues estos a la alza, ¿no? Y otra cosa, con el mapa de puntos, yo creo que vamos a ver un poco más de consenso. Previamente, el que se presentó durante el mes de junio tuvo bastante dispersión. Yo creo que ya vamos a ver un poco más de consenso hacia dónde es que se tiene que establecer los niveles y, bueno, eso más o menos es lo que se espera. ¿Cómo crees tú que vaya a tomar lugar esta decisión por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, mi estimada Gabriela? Mira, ¿sabes qué? Despláyate. No lo tengo tan claro todavía, pero ¿sabes por qué? Porque lo que tú mencionas es cierto, el tema de las ventas minoristas todavía creciendo sorprenden en términos generales porque cuando uno mira el dato subyacente de las ventas minoristas, que excluye el ítem de transporte, de los automóviles me refiero, ahí ves una pequeña caída. Pero igual hay gente que está comprando cosas que son bastante caras y que por supuesto que algunos pensarían que con menos empleo, que con quizás menos salarios deberían dejar de comprarse, pero se siguen comprando. Entonces está esa preocupación de que quizás la inflación todavía sigue estando lo suficientemente fuerte. Pero por otro lado, y que eso nos lleve a una próxima alza, quizás no en septiembre, pero quizás a fines de año. Pero por otro lado, también es cierto que hoy en día hay una gran cantidad de huelgas en Estados Unidos. Tenemos el tema de la huelga en Hollywood que sigue completamente vigente y por otro lado tenemos las huelgas que se están dando en la industria de los automóviles, los fabricantes de automóviles. De hecho, hay negociaciones que se están teniendo entre los sindicatos y Ford y General Motors y Stellantis, principalmente en el estado de Michigan, en Detroit, y que no han tenido para nada no han llegado a buen puerto todavía. De hecho, hoy día se cumple el plazo a las 23:59 de hora del este, que yo me acuerdo de esa hora que teníamos. Hoy día se cumple el plazo, entonces las tensiones han contribuido a que lamentablemente no se llegue a nada. ¿Y cómo esto podría afectar? Si esa es la pregunta, ¿cómo esto puede afectar? Lo que está en juego tiene que ver también con lo que esas personas que están en huelga podrían dejar de recibir por estar en esta huelga. Hoy en día están pidiendo mejoras, por supuesto, en salarios más altos, en semanas de trabajo reducidas, en un montón de otras cosas más que deberían dejarlos a ellos contentos, pero por otro lado Ford, General Motors y Stellantis no quieren dar su brazo a torcer. Entonces esto podría ser un efecto dominó, porque una huelga de 10 días podría costar a la economía estadounidense alrededor de 5.600 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que no es menor. ¿Y esto qué significa? Que además esto podría significar que los trabajadores podrían no recibir salarios y podrían haber una pérdida salarial de alrededor de 859 millones. Por ende, ahí sí te empieza a afectar el bolsillo. Y ahí sí que también podría significar menor demanda de lo que hoy en día están consumiendo. Y por otro lado, los fabricantes también dejan de ganar y hay una proyección de alrededor de 900 millones de dólares que podrían dejar de ganar por estos retrasos en la producción y eso por supuesto que también podría significar una repercusión directa en los precios de los vehículos que hoy en día están empezando a producir para venderlos para más adelante. Entonces es todo un efecto dominó que va afectando cada una de las piezas y esto ¿cómo podría afectar en general al mercado laboral? Yo creo que bastante, porque eso podría significar menores salarios que después nos lleven a tener menores números de consumo que también puedan ayudar a bajar un poquitito esa presión sobre la inflación. Aquí siempre hay que dejar de lado, eso sí, yo diría los precios del petróleo, porque los precios del petróleo son los que están afectando los datos en general, en todas las cifras de inflación. Y si es que se da este impacto a raíz de una huelga que se extiende, creo que podría tomarlo en consideración la Fed y podría llevarlos a no generar alzas de tasas para el cierre del año y dejarlas en niveles altos durante un tiempo considerable, siguiendo un poco la tónica que está teniendo el Banco Central Europeo. Así que igual no lo descarto por ese lado que yo diría, primera vez yo estoy viendo algo tan fuerte en términos de huelga y sindicato en Estados Unidos con impactos tan potentes. Fascinante, fascinante. Obviamente aquí lo que me gustaría recalcar es el efecto dominó. Para la gente que a lo mejor no le quede esto muy claro. Recuerden que estas son personas las cuales reciben un dinero y luego van y compran pollito, van y compran asado, que no me invitaron. Compran todos esos bienes que se requieren en el día a día y esos son ingresos que reciben otras compañías las cuales tienen empleos. Por consiguiente, esto puede efectivamente pues ahí traer complicaciones en el frente económico y eso pudiera ser que algo que tenga un efecto en cadena que eventualmente pues digo ahí la reserva se diga pues a lo mejor se están viendo problemáticas, ¿no?
Otra cosa, pues las inflaciones por el frente energético casi siempre llegan por ahí y luego empiezan a terminarse. Con esto, muy buenos puntos, de verdad, mis estimadas. Excelente material el cual se ha presentado en el frente global. ¿Qué les parece si ya nos vamos un poquito a algo más local? Vamos con todo. Excelente, vámonos a Punto Latam. Arrancamos rápidamente con el peso chileno y aquí quiero escuchar tu expertise, mi estimada Javiera, porque pareciera ser que la operativa del peso chileno está en lo que me gustaría decir como la espada y la pared. Está recientemente rechazado en niveles de aproximadamente 900 pesos chilenos por dólar, un nivel en el cual de perderse al alza estamos hablando de una estructura operacional la cual tiene movimientos ascendentes. En teoría, cuando lo vemos desde un punto de vista técnico, el cual pues significaría movimientos adicionales significativos, ¿no? De encontrar limitaciones aquí, pudiéramos hablar de que ya estaríamos este proceso de contracorrección pues llegando a su punto final y pudiéramos ver una aceleración o favoreciendo al peso chileno. Ahora, ¿dónde es que se encuentra de momento? Pues yo creo que está un tanto complicado, ¿no? Porque por un lado, hablamos de que, ya sabemos esto, lo hemos tocado muchas veces, China es parte crucial dentro del perfil económico chileno y aún y a pesar de que estos continúan de estimular, de reavivar su economía, pues sigue estando bastante débil el asunto por allá. Ahora, otros factores de relevancia, la inflación en Chile cayó considerablemente y por debajo de las expectativas de mercado, situándose ya a niveles de 5.3%, habiendo estado previamente el mes anterior en 6.5%. Yo creo que esto en cierta manera favorece a que pueda ser el Banco Central de Chile un tanto más agresivo en cuanto a sus recortes, dado que estamos hablando de una economía la cual está en recesión, ¿no? Los otros a lo mejor no han estado tan interesados en recortar porque sus situaciones económicas no son tan difíciles o complejas, ¿no? Por consiguiente, pues es algo ya a tomar a consideración, lo cual pudiera desfavorecer al peso chileno conforme va perdiendo ese diferencial de tasas. Estoy viendo aquí un problema con mi audio. ¿Me escuchan ustedes? Yo te escucho bien. Te escuchamos bien. Perfecto. Ahora continuamos a otras cosas que son de relevancia. Pues tenemos al Banco Central de Chile, quien se encuentra recortando la tasa. No recortando las reservas, una disculpa, acumulando, buscando de reabastecer es el término, reabastecer sus reservas de dólares, mientras que por el lado de Hacienda, pues ellos vendiendo dólares un tanto, aunque sí cuando lo vemos el flujo neto, pues un poco más favorecido lo que está haciendo Hacienda, son niveles mayores, sin embargo, pues eso en cierta manera contrarrestándose un poco y por consiguiente neutralizándose. Bajo todo esto, ¿dónde es que te encuentras posicionando de momento al peso chileno, mi estimada Javiera? ¿Qué crees que pudiera suceder? Vemos pérdida de los 900, empezamos a ver un poco de recuperación por parte del peso chileno. Mira, yo quiero partir con una frase que lo había comentado la otra vez, que bueno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, actualmente una vez dijo un comentario de que y acá en Chile decimos la luca, que el luca es 1.000 pesos, como el dólar a luca es historia o es el pasado. Y ahí fue como yo dije, la verdad es que no estoy tan de acuerdo, que en términos simples como que el dólar llegue a 1.000 pesos, ¿ya? Entonces, dije no estoy tan de acuerdo principalmente porque aún queda mucho por hacer. Y este comentario debe haber sido hace 6 meses atrás, o sea, fue hace harto tiempo y ahí cuando yo analicé sentía que aún había muchas variables a considerar para poder decir algún comentario así y hoy día se está viendo reflejado en el mercado ese tema, porque la verdad es que efectivamente está todo apuntando a que el dólar se vea bastante, o sea, siga aumentando, pero la principal razón es que en el corto plazo, como tú mencionabas, tenemos 3 fuentes por las cuales el dólar incide. Primero, Estados Unidos, el valor del dólar a nivel global. Segundo, China. Y tercero, la economía nacional. En el caso de Estados Unidos y la economía global, el dólar se está viendo bastante fortalecido, principalmente por las expectativas del alza de tasas de interés de la Reserva Federal y el diferencial de tasas con Chile. O sea, Chile también está disminuyendo potentemente la tasa de política monetaria. Por lo tanto, en cuanto al diferencial de tasas, se proyecta
O sea, tiene una presión alcista el dólar chileno, o sea, el dólar peso chileno. Por otro lado, lo que tú comentabas, o sea, China, Chile es el principal exportador de cobre a nivel mundial. Nosotros exportamos, o sea, el principal productor de cobre. Entonces, y China nos consume el 50% de lo que nosotros producimos. Entonces, la economía china es realmente un factor que va a incidir en el dólar y ha disminuido muchísimo las importaciones. Por lo tanto, eso también es un factor que efectivamente está generando presiones al alza en el dólar. Y por otro lado, la proyección económica chilena también tiene bastante incertidumbre. Estamos actualmente en una recesión técnica. La verdad es que el factor bastante positivo que tiene que ver con la inflación, la verdad es que está bastante controlada, pero eso va a hacer que el Banco Central se sienta con la libertad de seguir bajando las tasas. Entonces, creo que hay muchas presiones al alza del dólar peso, y a pesar de que, claro, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tengan un plan de inyectar dólares, la verdad es que es bastante temporal el tema de la inyección de dólares. O sea, el efecto en el peso dólar es muy temporal y no tiene tanto impacto como las otras variables. Sí tiene impacto en el muy corto plazo, pero después viene el rebote nuevamente debido a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Por lo tanto, por ahí va mi opinión. Sí, no, yo creo que lo que quiero enfocarme en esto es las participaciones activas por parte de los bancos centrales con fines de control de divisas. Estos son un curita. Pueden ser medidas tipo curita, no sé si conozcan ese término, sí, son como banditas. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día hay dinámicas muchísimo más grandes en las cuales, si hablamos diferenciales de tasas, si hablamos de recesiones económicas, aún y a pesar de que los bancos centrales o Hacienda tome un rol activo con relación a controlar en cierta manera política el tipo de cambio, las otras variables son muchísimo más potentes, ¿no? Algo ahí, vamos a ver el caso de Japón cuando lo han hecho, vamos a ver el caso de China. Sí, estos pueden intervenir y pueden tener un rol un tanto más activo, pero al final del día, cuando las otras vertientes, las otras variables están en un fuerte desequilibrio o hay algo que esté cambiante, esos son la planadora, son barredoras y mueven con muchísima más fuerza. Y al final del día también hay que recordar que los bancos centrales pues tienen, sí pueden imprimir, pero luego entran las cuestiones de inflación, por consiguiente están un tanto limitados a qué tanto pueden hacer para controlar sus divisas, en especial en un sistema de tipo cambiario flotante, ¿no? Exacto, eso. Vámonos a otro peso. Y en este caso me voy a enfocar contigo, Gabriela, porque mientras que los otros pesos andan ahí perdiendo momentum o de cierta manera, pues viéndoselas un poquito más complejas, el peso colombiano dice quítate que ahí te voy. De momento se encuentra aproximadamente teniendo una revalorización en lo que va del 2023 cercana al 20% frente al dólar estadounidense. Se encuentra una vez más en torno a los mínimos del 2023. Y yo creo que, y bueno, obviamente quiero escuchar de ti, Gabriela, cómo es que estás viendo esta situación. Sin embargo, personalmente, yo creo que es una dinámica la cual tiene sentido desde el punto de vista que, en primera instancia, estamos hablando de que mientras que los otros países ya pueden tomarse la libertad de decir, bueno, a lo mejor ya no necesito tener que mantener la tasa de interés tan elevada porque las presiones inflacionarias están cayendo. En Colombia estamos hablando de que todavía están las presiones en doble dígito, ¿sí? Claro. 11%. Han visto una muy módica mejora. Y otro factor que también pareciera estar apoyando considerablemente al peso colombiano es los incrementos de los energéticos, ¿no? Las principales exportaciones de Colombia pues recaen en hidrocarburos. Por consiguiente, esos factores definitivamente creo yo ahí están haciéndole una buena jugada. Una vez más, muy probablemente no vamos a escuchar próximamente, una disculpa, a escuchar al Banco de Colombia, vamos a recortar tasas. No creo. Cuando estás hablando de niveles inflacionarios, y eso en cierta manera pues está manteniendo ese diferencial de tasas, lo cual lo ha vuelto atractivo, y también la otra dinámica por parte de sus exportaciones, y que obviamente es lo que esto genera es demanda de esa divisa, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú viendo ahí al superpeso colombiano?
Sí, yo creo que ahí mencionaste varias cosas que son claves, sobre todo en el tema de los energéticos, porque para quienes no lo sabían, Colombia es un gran país exportador, como decía Quasar, de hidrocarburos, exporta petróleo, exporta carbón, Ujú. y eso en el último tiempo nosotros hemos visto que ha tenido un gran incremento. De hecho, lo que yo diría algo que apoya en gran parte esa apreciación por parte del peso colombiano frente al dólar. Y también, si uno trata de asimilar cuál podría ser el par de divisas más parecido a lo que está haciendo el dólar frente al peso colombiano en el último tiempo, yo diría que quizás el dólar frente al peso mexicano ha seguido más o menos la misma tónica de lo que ha estado haciendo el dólar frente al peso colombiano, pero por razones completamente distintas. En el caso de Colombia, por otro lado, también lo que tú mencionas respecto al tema de la inflación es algo importante porque no se ve que el Banco Central vaya a comenzar con una flexibilización de su política monetaria prontamente, por el contrario, y eso también apoya mucho a la divisa, así que yo concuerdo contigo respecto al análisis que estás haciendo del por qué el par está con el movimiento que está teniendo actualmente. Creo que está alcanzando niveles que no se veían desde junio del año pasado. Creo que la tendencia está clarísima hacia la baja, por lo menos para el dólar frente al peso colombiano. Y creo que podría continuar bajo esa misma senda, sobre todo si es que el precio del petróleo logra posicionarse de manera sólida y firme por sobre los $90 por barril, que yo creo que es uno de los principales factores por el cual hoy en día se está comportando de la manera en la cual se está comportando. Sí, de hecho, un poquito más adelante ahí me voy a adentrar a cómo se ve la configuración técnica y pareciera que todavía le cuelga al peso colombiano, que todavía le queda ahí algo de fortaleza. Y bueno, pues obviamente esto me recuerda que pues también ya hablamos mucho de qué ha sucedido a nivel global, a nivel Latinoamérica. Yo creo que es momento de aterrizar un poquito, ¿no? Lo que estamos viendo en los mercados. Sí, vamos con los gráficos. Exacto, ya llegó la hora. Llegó la hora. Vámonos a técnicamente hablando. Para esta semana, y como lo comentaba ahí anteriormente, voy a cubrir al peso colombiano. Y nada más para que tengan una noción de lo que estamos viendo en pantalla. Esto es un gráfico mensual. Estamos prácticamente viendo la última década operacional en donde básicamente había tenido un dominio el dólar estadounidense frente al peso colombiano y la estructura operacional era bastante clara, encontrando múltiples o reiteradas veces soporte, apoyo en una directriz ascendente, la cual provenía a partir de los mínimos, si mal no recuerdo, del 2014. Sin embargo, pareciera ahí ya cuando vemos la dinámica reciente en que, y bueno, obviamente en su última interacción por allá del mes anterior de agosto se vio un repunte, digo, en julio la presionó, vimos un repunte para encontrar una resistencia en el 23,60 de la operativa bajista a partir de los máximos del 2022. Se han reactivado en septiembre las dinámicas descendentes, ya como lo comentamos previamente en Punto Latam con las razones fundamentales. Personalmente creo que va a continuar a la baja. Los 3.835 parece un nivel al cual muy probablemente se le va a dar una continuidad. ¿Qué es lo que estamos observando en ese nivel? Prácticamente el retroceso de Fibonacci de 38,20 de este monumental ascenso que vio el dólar frente al peso colombiano durante la última década, ¿no? Yo creo que una vez más los fundamentales pareciera estar ahí y técnicamente pues se está alineando con ello, ¿no? Cuando se llegue, y si es que eventualmente se llega a ese 38,20 en los 3.835, digo, ahí habrá que observar, monitorear cómo se presente la reacción, porque puede que para ese entonces empiecen a tomar muchísima mayor fortaleza en nociones como recesión, aversión al riesgo más acentuada porque las políticas monetarias han estado por más tiempo restrictivas y bueno, ahí a lo mejor y puede que ya no le continúe jugando al peso colombiano. Sin embargo, al corto plazo yo creo que una continuidad a la baja es algo a lo que me estoy alineando. Gabriela, cuéntanos, traes ahí yo creo que una de las gráficas de momento que tiene el gran impacto para todas otras áreas. Cuéntanos del petróleo. Exactamente. Bueno, viene con una tendencia alcista, como se pueden fijar ahí en el gráfico, desde principios del mes de julio, después de haber pasado por una acumulación bastante larga desde diciembre del año pasado y que duró prácticamente hasta
un par de días atrás. Finalmente lo que logró hacer el precio fue continuar con la tendencia alcista. Técnicamente el precio está posicionado sobre 3 medias móviles, sobre un pivote mensual y ya logró romper un nivel de resistencia que traía, mejor dicho, desde septiembre del año pasado y que en algunos momentos nos había dado algunos rompimientos que no se lograron sostener. Y ese es el nivel de los 90. Por ende, creo que hay razones fundamentales detrás que empujan al precio hacia el alza. Técnicamente, incluso podríamos haber trazado una línea de tendencia alcista de más corto plazo que también empujarían hacia el próximo nivel y creo que habría que estar muy, muy atentos a ver qué es lo que pasa en torno a los 93.80, a ver si definitivamente logra con eso despegar y trasladarse hacia los $100 por barril, que creo que podría ser uno de los niveles interesantes a monitorear ya de más largo plazo. Rompiendo resistencias a diestra y siniestra, definitivamente. Las Exacto. ramificaciones de esto. Nomás lo que voy a cerrar con esa gráfica. Javier, cuéntanos, traes ahí un muy buen gráfico con relación al peso chileno. Sí, es que en el fondo era con respecto a lo que habíamos conversado, o sea, el peso chileno venía ya hartos meses consecutivos en un canal lateral a niveles de 840, se estaba viendo un poquito más apreciado el peso chileno, pero ya desde junio de este año empezó un canal ascendente y tiene que ver con las temáticas que hemos estado conversando, o sea, efectivamente el peso chileno dólar se ha visto bastante dañado, principalmente por el diferencial de tasas, por el debilitamiento de la economía china, también por la economía nacional y a pesar de que efectivamente el Ministerio de Hacienda proceda con una inyección de dólares, me imagino que va a seguir dentro de este canal ascendente y creo posiblemente que si existe alguna rotura de resistencia podríamos ver hasta niveles de la zona de los 950 y para qué negar una posibilidad, de repente nosotros tuvimos un máximo histórico de 1.000 pesos el dólar, podríamos llegar a ver eso, la verdad es que eso estaría dentro del análisis. De hecho, digo, yo ahí observando la gráfica del peso chileno, de continuarse y de quebrantarse por los 900, yo creo que la luca ahí está Sí. dentro de los De las escenarios posibilidades. posibles. Así es. Mis estimadas, mucha luca. Es momento de jugárnosla. ¿Qué les parece? Sí, Vamos. perfecto. Vámonos con la jugada del día. Me salgo un poquito de lo que en cierta manera usualmente comparto y ahora les presento algo, yo creo que interesante. A muchas personas les gusta Netflix. Ahí como podemos observar la operativa, pues en cierta manera durante este último mes encontrando un rechazo bastante claro en el retroceso de Fibonacci de 38,20 de la operativa ascendente que ha tenido o tuvo Netflix desde los mínimos del 2012 a los máximos del año pasado. Por consiguiente, yo creo que este puede ser un escenario en el cual se continúa a la baja. El ratio de riesgo-recompensa hemos presentado mejores, sin embargo, pues es positivo de 1.6, donde estaríamos dejando esta operativa en cierta manera si se ve una reactivación por encima de del 38,20 en los $436 o del precio de 436 para Netflix. Yo creo que es ahí un punto en el cual salimos y buscamos una continuación a la baja en los 354. ¿Qué pudiera apoyar esto? Pues una aversión al riesgo, principalmente aversión al riesgo, y si la política monetaria se vuelve más restrictiva, digo, es dentro del perfil del frente tecnológico, y bueno, estos son los que tienden a resentir un poco más cuando se vuelve más agresiva la Fed, ¿no? Más o menos por ahí pudiera ir la jugada. Gabriela, traes el Dow Jones, cuéntanos. Sí, voy con el Dow Jones en esta oportunidad porque creo que ha reaccionado bastante bien a todas las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas semanas en cuanto a datos de inflación, en cuanto a decisiones de política monetaria, algo de movimiento que se ha dado también puntualmente en la bolsa en Estados Unidos, y creo que ha sido capaz de respetar muy bien esa línea de tendencia alcista que trae desde el mes de marzo. Además, le queda
un paso para poder volver a estar al 100 con todos los indicadores técnicos entregándoles un sesgo alcista, que es si es que logra sobrepasar los 34.830, por ende, para mí ese es el punto más importante. Ahora, en base a la línea de tendencia hacia el alza, en base a la posibilidad de que el apetito al riesgo que hemos visto el día de hoy pueda continuar la próxima semana, creo que evaluar la posibilidad de ver una continuidad hacia los 35.000, 35.600 podría ser algo bastante interesante para los próximos días. Ahora, ojo, que si llega a sorprender el FOMC en la próxima reunión de política monetaria y se desacopla de esas probabilidades que trae el mercado en general, porque para quienes no lo saben, en este momento hay un 97% de probabilidad de ver una mantención de la tasa en la reunión de septiembre según la herramienta de Chicago Mercantile Exchange, y yo me estoy tomando de eso como para poder entregarles este escenario, pero si llega a sorprender, estaría sorprendiendo a una gran cantidad de personas, por ende el movimiento contrario podría ser bastante fuerte, así que mucho ojo nomás con la decisión de política monetaria del día miércoles, pero si es que se mantiene el apetito al riesgo, creo que esos niveles que están marcados en el gráfico en negro podrían intentar alcanzarse ya para más adelante. Sí, muy, muy buena aportación. Definitivamente cuando hay un muy fuerte consenso, las sorpresas, ahí es donde le dan una sorpresa al precio bastante interesante. Exacto. Javiera, cuéntanos, ¿traes ahí al Nasdaq 100? Sí, el Nasdaq 100. Mira, primero que todo porque, bueno, el Nasdaq hemos visto que ha tenido un súper potente crecimiento desde enero del 2023, ha tenido una tendencia alcista. De hecho, el Nasdaq 100 ha tenido una rentabilidad anualizada en 25% y empezó a lateralizar recién en junio del 2023, moviéndose en niveles de entre 14.600 y 15.900, pero a mi parecer creo que que sigue habiendo potencial de desarrollar movimiento al alza. Y esto principalmente, voy a continuar con lo que habías dicho la vez anterior del sector de la inteligencia artificial, que sigue considerándose uno de los más prometedores de cara a los próximos años, y hay empresas tecnológicas como por ejemplo Microsoft, Amazon, Alphabet y Apple que podrían ya empezar a invertir mucho más recursos en desarrollar mejor calidad en los productos y soluciones de inteligencia artificial, y eso podría hacer que efectivamente estaríamos frente a quizá un patrón de continuación de tendencia y podría romper quizás la resistencia en unos próximos periodos. Pero mi perspectiva tiene más que nada con la jugada a largo a la resistencia en los niveles de 15.900. Excelente, ahí lo tienen ya, ahí está la posibilidad de una búsqueda de resistencia. Y bueno, mis estimados, ya con esto estaríamos terminando este episodio del Trade-Off. Gabriela, sí. No sé si quieran ahí las señoritas hacerme los honores, que se me olvidó comentar. Que se me olvidó. Exacto. Oye, yo he visto más gente, he visto más interacción, he visto preguntas. La verdad es que estoy súper contenta porque me encanta que estén viendo este contenido. Nosotros nos preparamos harto para poder presentarle a ustedes el resumen de la semana. Así que, bueno, si les gusta el contenido, suscríbanse, pongan like, comenten, porque la verdad es que es bastante potente, encuentro la información que se entrega. Exactamente. Y bueno, como dice Javi, lo bueno es que están interactuando muchísimo en el canal, así que eso se agradece porque quiere decir que les gusta el contenido. La otra vez ahí casi me llegó un reto porque dije, dejen en los comentarios lo que les gustaría que viéramos. Yo creo que aquí me voy a adelantar un poquito, Quasar, porque sí me gustaría ver un tema la próxima semana que ojalá pudiésemos comentar los tres y por eso digo, me estoy tirando las partes acá, capaz que me llegue el reto después, pero es para hablar un poquito de la IPO de ARM. No sé si les parece interesante. Yo creo que quizás, bueno, déjenlo en los comentarios. Si a nadie le importa, no lo vemos, pero si a ustedes les interesa evaluar esa IPO, déjenlo en los comentarios a ver si es que lo revisamos. Ya las escucharon las señoritas y bueno, si les es de interés, pues coméntenlo y ahí definitivamente lo checamos y suscríbanse, ya lo saben. Gabriela, ya no te quitamos más el tiempo. Adelante, vámonos al asado. Espero invitación la siguiente ocasión. Y bueno, a ustedes un abrazo y a la audiencia igualmente. Hasta luego. Chao, chao.